Bienvenidas y bienvenidos a Noticias Positivas, donde te contamos que un mundo mejor es posible. Y eso significa un mundo en el que nadie se queda a oscuras, en el que la energía pues sea un derecho para todas las personas, da igual donde viven. Y bueno, vamos a hablar hoy con una persona que básicamente representa un proyecto que trata de eso, ¿no? De que se acabe la pobreza energética. Ya estamos en Noticias Positivas con Arturo Rubio, uno de los fundadores y codirector de Solar Crowd. Gracias por darnos noticias positivas, Arturo. Hola, buenas tardes. Muchas gracias, antes de nada, por compartir este espacio y encantado de estar aquí contigo, Dani. Además, que estás lejos, aunque se te escucha fenomenal, como si estuvieras aquí al lado. Sí, eso es. Ahora mismo me encuentro en Guatemala, camino de Honduras, cerca de, bueno, voy a revisar uno de los proyectos que recientemente acabamos de financiar en la plataforma Solar Crowd y por eso un poco el setup que tengo a mi espalda, ¿no? Ya hemos hablado alguna vez aquí en Noticias Positivas, por ejemplo, del Endahant, ¿no? De vuestro buen amigo Antón. Y bueno, también hoy vamos a hablar de otro proyecto de crowdlending o bueno, financiación a través de micropréstamos, básicamente para poner en marcha proyectos. Pero en este caso concreto, si en el caso del Endahan eran proyectos relacionados sobre todo con proyectos de agricultura, emprendimientos en realidad, emprendimientos en países empobrecidos, vosotros también trabajáis un poco en una línea similar, pero enfocados sobre todo a proyectos que tienen que ver con la energía, ¿no? Lo primero, ¿por qué esta fórmula para abordar esta problemática en concreto? Sí, al final nosotros nos hemos ido especializando en el acceso a la energía. Ajá. Anteriormente, pues venimos todos de una organización de no lucro que se llama Light Humanity, Ujú. desde donde venimos trabajando con comunidades pues, remotas en situación de vulnerabilidad y de pobreza energética, tratando de garantizar el acceso a la energía solar, ¿no? Y este acceso lo hemos ido logrando a través de la combinación de esta tecnología que permite dar Ujú. ese acceso a una fuente de energía limpia en estos lugares donde la red convencional no llega, combinándolo con la microfinanciación, ¿no? Para poder saltar esa barrera, ¿no? Que efectivamente nos Ujú. encontramos, que es el coste de los propios sistemas, ¿no? Y al final de esta manera pues las familias tienen la posibilidad de contar con una solución de energía solar pagándola en pequeñas cuotas mensuales, ¿no? Simplemente con el ahorro que les supone el contar con esta alternativa y dejar a un lado pues, los combustibles fósiles como el queroseno, ¿no? Básicamente para luchar contra la pobreza energética y también de una manera pues que apueste por las energías renovables, ¿no? Es muy interesante, para empezar un poco a entender el proyecto, pues tú decías que primero fue una ONG, la Humanity, y de ahí se ha derivado a la creación de esta plataforma. Cuéntanos por qué este tránsito, por qué ha pasado así. Sí, al final algo interesante es que es como una evolución orgánica, ¿no? De evaluar y ver de qué forma teníamos la posibilidad de impactar positivamente Hmm. en más comunidades y en más personas en cuanto al acceso a la energía, ¿no? Y Light Humanity desde el 2018 viene desarrollando e implementando proyectos propios de energía solar. Empieza todo en el Amazonas brasileño con comunidades ribereñas, es decir, comunidades y familias que viven en las orillas de los ríos del Amazonas y que por su condición de aislamiento y de pobreza pues dependen de queroseno, ¿no? De lámparas de queroseno para la iluminación nocturna. Entonces, una vez que desarrollamos este proyecto, que ya ha conseguido alcanzar a más de 20.000 personas que cuentan con energía solar en sus hogares, eh, nos vinimos a España, ¿no? Un poco por las circunstancias y el momento de urgencia de un caso puntual y muy grave que ha acontecido a pues apenas 10 kilómetros, ¿no? del centro de Madrid, en la Cañada Real. Nosotros empezamos, por así decirlo, cooperando fuera y acabamos cooperando también aquí en España, ¿no? Donde también hemos desarrollado un proyecto de acceso a energía que hasta este momento pues, ya ha alcanzado a más de 1.200 personas, ¿no? La verdad Y es un que, poco sí, perdón, no te quería Sí, por, interrumpir. por puntualizar, al Sí. final nosotros veníamos siempre pues, financiando nuestros propios proyectos a través de nuestra propia comunidad, ¿no? Quien nos hacía unos pequeños préstamos para nosotros a su vez tener la capacidad, ¿no? de poder financiar a estas familias, ¿no? Entonces vimos una oportunidad muy, muy grande de trabajar en el acceso a la energía solar a través de la microfinanciación de estas familias, ¿no? Y hubo una antes y un después que está relacionado con un proyecto, con un sistema de riego solar en Mozambique, en el que financiamos a la organización social Azada Verde
un sistema de energía solar para bombear agua del río para una cooperativa agrícola de la que dependen más de 100 personas, que al final dependían un poco de la época de lluvias para hacer esos cultivos, ¿no? Entonces fue como una alegría tremenda, porque simplemente nosotros comunicamos este proyecto a nuestra comunidad, que estaba acostumbrada a apoyarnos a través de préstamos, esta oportunidad, ¿no?, de apoyar un nuevo proyecto, pero a través de otras personas. Y al final, como te decía, pues para nosotros fue un antes y un después, ¿no?, porque descubrimos la posibilidad que simplemente facilitando la financiación a otros emprendimientos, otros emprendedores y emprendedoras en otros lugares, podíamos tener un impacto tremendo, ¿no? Y entonces de ahí surge el que montáramos Solar Crowd, ¿no?, como esa plataforma. Sí. Sí, es decir, que de alguna manera pues veis que este sistema funciona, que es efectivo y claro, pues digamos que si una cuestión funciona, pues es evidente que hay que apostar por ella, ¿no? Entonces vamos a entrar un poco en explicar precisamente esta fórmula que vemos que sí, que es efectiva para el objetivo que tiene, que al final, pues eso, son micropréstamos o préstamos colectivos, ¿no?, entre todas las personas que prestan dinero para financiar proyectos, ¿no? Cuéntanos cómo funciona esta operativa. Eso es, al final Solar Crowd es una plataforma en la que cualquier persona, desde cualquier lugar del mundo, puede hacer un pequeño préstamo a un proyecto de energía solar que trata de combatir la pobreza energética. ¿Y esto cómo lo hace?, ¿no? Pues facilitando el acceso a diferentes soluciones de energía solar, ¿no?, en comunidades pues muy vulnerables. Al final, todos los proyectos que financiamos cuentan con una tecnología de prepago, es decir, que este acceso a última milla, que es como se conoce un poco este tipo de proyectos, se hace a través de sistemas de prepago. Esto es algo muy interesante porque nosotros mismos hemos descubierto pues, el potencial y el mecanismo de seguridad que permite implementar estas soluciones con esta tecnología de pay as you go, ¿no?, de prepago, porque al final tú puedes microfinanciar en este caso a una familia para que tenga acceso a ese sistema en pequeñas cuotas mensuales, y si la familia, por el motivo que sea, pues no abona la cuota mensual correspondiente, el sistema no funciona, ¿no? Entonces, esto es una forma también innovadora, ¿no?, de poder apoyar a personas en situaciones muy, muy difíciles, muy empobrecidas, pero con todas las seguridades, ¿no?, de cara a esa persona que hace esa inversión, ¿no? Vayamos en concreto, imagínate, estoy, por ejemplo, un momentito que lo ponga, un momentito, vale. Y entonces, pues yo accedo aquí, esta es la web, solarcrowd.com, se crea una cuenta y tal, luego puedo entrar en cualquiera de estos proyectos, por ejemplo, entro en cualquiera de estos proyectos, imagínate, tengo una cuenta y luego podría invertir en alguno de ellos. La cantidad, creo que hay una cantidad mínima, ¿no?, para invertir. Por cierto, este es el proyecto último que habéis abierto, ¿verdad? El de Kenia. Eso es, sí. La verdad Vale. que nos ilusiona especialmente el poder apoyar a este proyecto de energía solar, ¿no?, que está enfocado en electrificar zonas rurales del país africano, ¿no?, de Kenia, con una empresa pues con la solvencia y con el recorrido que tiene pues Rafode, ¿no?, quien lleva más de 10 años, ¿no?, electrificando, como te comentaba, las zonas más remotas, ¿no?, donde nadie llega, ¿no?, y con unas cifras de impacto y unos números en cuanto a solvencia económica pues impecables, ¿no? Eso también es importante, o sea, que siempre trabajáis con entidades locales que están sobre el territorio, lo cual también garantiza la viabilidad y la solvencia de los proyectos que se financian. Siempre suele ser una de las garantías, entiendo. Eso es, al final nos gusta apoyar a emprendedores y emprendedoras locales, ¿no?, porque al final no hay nadie mejor para solucionar y arreglar los problemas de uno que el que vive en esa realidad, ¿no? Y sí que es cierto que nos hemos encontrado con una necesidad tremenda, ¿no?, por parte de proyectos que están en un estadio bueno, óptimo, ¿no?, en cuanto a ingresos más que pérdidas, por así decirlo, y se encuentran con una barrera, no tienen acceso a una financiación pues, ventajosa, ¿no? En el caso de que tengan acceso a un crédito por parte del préstamo
del banco, perdón, sería con unas condiciones de préstamo pues muy desfavorables, ¿no? Que al final les impide poder ejecutar esos proyectos, ¿no? Y algo que me gustaría pues resaltar es que al final todos los proyectos que nosotros subimos a la plataforma de solarcrowd.com les cobramos un fee, ¿no? Es decir, una tasa por ser publicados, ¿no? Pero al final el propio inversor o la propia inversora es quien decide el interés que le vamos a marcar y poner al proyecto. O sea, Es decir, que va, sí. no es como otros proyectos que más o menos hay un interés establecido. O sea, yo imagínate, para que la gente lo entienda, me gusta el proyecto de Rafode, por ejemplo, y digo, pues quiero que esto sea realidad. Quiero que lleguen a estos 25.000 euros que necesitan para este proyecto que va a dar acceso a energía solar a más de 5.000 personas en estas zonas rurales de Kenia, ¿no? Entonces, yo creo que hay una cantidad mínima, ¿no? Que son, que eran 100 euros, creo que era, ¿no? Eso es, sí. Vale, entonces yo invierto 100 euros y evidentemente eso es parte de ese préstamo colectivo para financiar y llegar a estos 25.000 euros y yo recibiré pues esos 100 euros que he invertido, por ejemplo, esa cantidad mínima, más un interés y ese interés que yo voy a recibir lo voy a fijar yo, pero entiendo que entre un mínimo y un máximo, ¿no? Eso es, de Vale, eso se trata, ¿no? Al vale, vale. final, una vez que se evalúa el proyecto, marcamos unos límites, ¿no? Tanto por abajo como por arriba. Sí que es cierto que el límite por abajo siempre va a ser 0 y por arriba pues puede oscilar entre el 5 y el 7%, un Vale. poco según la evaluación y clasificación del proyecto. Y tú decides directamente qué interés o qué retorno económico quieres obtener a cambio por apoyar en la financiación colectiva de este proyecto, ¿no? Y nosotros al final trasladamos, si conseguimos, imagínate, conseguimos esos 25.000 euros, que en este caso se plantea desde la ronda de financiación para el proyecto de Rafode en Kenia, pues si lo conseguimos con una media del 4%, nosotros financiamos a ese proyecto al 4%, ¿no? Pues al final esto nos permite ser muy competitivos y facilitar también el acceso a las finanzas a estos proyectos, ¿no? Y una cosa interesante de esto es que al final, si nosotros conseguimos financiar de una forma más favorable al proyecto, el proyecto microfinancia a la familia con unas condiciones más accesibles, ¿no? Que le dan mayor facilidad de pago. ¿Cómo? Vamos a explicar esto. Yo aquí financio con el dinero, digamos, es a Rafode, ¿no? Sí. Y Rafode es Eso el es. que implementa este proyecto con las familias. Eso es. Vale, perfecto. Y en caso de que no se consiguiera el objetivo mínimo, evidentemente, pues entiendo que como es no se ingresaría mi dinero, ¿no? Entiendo que es como un crowdfunding en este sentido. Eso es, ahí Vale. se te devolvería. Sí que es cierto que hasta ahora pues hemos financiado ya más de 15 proyectos en estos 4 años que llevamos financiando proyectos y nunca se ha dado Genial. Un esa 100% casuística. de éxito. Sí, 100% de éxito, ¿no? Pero sí que manejamos siempre como un mínimo viable, ¿no? Que le pueda interesar al proyecto tener esa capacidad de financiación, aunque no se consiga el objetivo inicial planteado, ¿no? Vale. Vale, eso por un lado. Y luego, en el caso de que hubiera un impago, que la gente no me pudiera metido 100 euros al 4%. Y luego resulta, y eso, digamos, según eso se generan esas cuotas, ¿no? Que eso también sería, ¿cómo serían unas cuotas mensuales o cada 6 meses o dependiendo del proyecto? Y Eso luego, es, un poco. Uh-huh. sí, no, quiero decir que eso dependería de cada proyecto las cuotas, ¿no? Que tú recibes de capital más los intereses. Eso es, depende un poco de las características de cada proyecto, pero bueno, habitualmente los reembolsos Los y los reembolsos, repagos, por así eso, decirlo, repagos. son tanto trimestrales como mensuales, ¿no? Pero sí que habitualmente intentamos que sean siempre mensuales, ¿no? Para tener también un poco esa relación más cercana con el proyecto y poder detectar antes de un trimestre, ¿no? Si el proyecto está en la capacidad de devolución del préstamo, ¿no? Sí que es cierto que hasta ahora, pues, estos 15 proyectos que ya venimos financiando desde hace 4 años, pues hemos tenido una tasa de repagos del 100%, ¿no? Porque Ahí algo... está. ¿Y qué pasaría si en un caso no se cumple? O sea, si por lo que sea un proyecto no me puede a mí hacer el repago, ¿tenéis algún tipo de, digamos, de garantía para los prestamistas adicional?
Sí, sí, justamente ahí tenemos un mecanismo que es el fondo de contingencia, pero bueno, sí que me gustaría un poco compartir con la comunidad que al final, siendo honestos y transparentes, cualquier persona que invierte pues tiene un riesgo de poder perder Exacto. el total o parte de ese capital que ha invertido, ¿no? Pero al final nosotros, un poco como hemos venido trabajando, es con ese mecanismo que se llama fondo de contingencia, que es una bolsa en la que nosotros anualmente, con los ingresos que genera nuestra propia actividad económica, el 50% de esos ingresos van destinados a ese fondo, ¿no? Para poder cubrir en caso de impago o de retraso esas cuotas mensuales para que el inversor o la inversora pues no se vea afectado por retrasos o por posibles impagos, ¿no? Y esto al final es lo que nos ha permitido hasta ahora tener esa tasa, ¿no? de 100% de repagos. A ver, yo creo que siempre que he hablado con proyectos de este tipo, no solo con Lentahan y con Antón, también algunos otros como el de T-Hub, que es con temas de blockchain, Sí, siempre lo decimos, pero siempre hay que insistir en estas cuestiones, ¿no? Evidentemente, la gente que invierte en este tipo de plataformas lo hace con una finalidad social, ¿no? Y solidaria. A lo mejor porque entienden, y quizá con razón, que esto funciona más que otras formas de captación de fondos con ONGs, que posiblemente, además dan, creo, en mi opinión, creo que eso os da como más independencia, os hace verdaderamente ONGs, ¿no? Porque el problema de muchas llamadas ONGs es que al final son súper dependientes de los gobiernos, ¿no? Serán no gubernamentales, ¿no? O dependiendo de estos chavalitos que te abordan por la calle y te piden dinero y tal, y al final este tipo de fórmulas funcionan mejor, yo creo, y además de que son pues más efectivas, pues también requieren una concienciación en el sentido de que no son para que tú te forres como inversor. O sea, que son efectivas tanto para financiar proyectos como que también, quiero decir, están captando a un target que ya es un target que entiende que esto no es para forrarse y que es precisamente porque quizás sea una forma más efectiva de ayudar. sí, eso es totalmente. Al final es una alternativa de financiación para apoyar proyectos meramente sociales, ¿no? Que combaten la pobreza energética, porque al final en el mundo en estos momentos hablamos de que hay más de 1.100 millones de personas que viven sin electricidad y que hace falta bueno, digamos, articular esa palanca financiera, ¿no? Para poder desarrollar estos proyectos. Pero sí que es cierto también que dentro de la plataforma pues, nos encontramos diferentes perfiles de inversores, porque al Ajá. final el retorno económico, como te comentaba, pues puede ser hasta de un 6%, ¿no? En la mayoría de los casos. Y no todo el mundo hace, digamos, esa inversión meramente Mm, solidaria, ¿no? Que sería al 0%, como comentábamos claro. anteriormente, ¿no? Entonces, es curioso porque encuentras dentro de la plataforma distintas personas, distintos perfiles de inversión, de impacto menos solidarios, quizá por así decirlo, más lucrativos, pero que es totalmente pues, loable y legítimo que así lo decidan, Sí, ¿no? claro. Que entiendo que también hay un perfil de gente que entiende el poder del dinero bien movilizado para mejorar la vida de la gente, pero claro, ahí está la pescadilla que se muerde la cola, porque es legítimo que ese dinero que también te ha costado a ti esfuerzo conseguir, te dé una mínima rentabilidad, una mínima, porque digo, porque aquí no vas a pegar un pelotazo, y es normal que haya mucha gente y es legítimo, como tú dices, y además, de alguna manera es la pescadilla que se muerde la cola, porque precisamente si obtienes una rentabilidad, no solo porque está muy bien, porque es tu dinero y te lo has ganado, porque también si vas recuperando ese dinero y te vas lucrando un poco de una manera razonable y justa, pues más dinero tienes todavía para invertir más en proyectos sociales. Eso es totalmente. Y al final, pues hay mucha gente, ¿no? que es consciente y está muy sensibilizada con el tema de las finanzas y que Claro. se da cuenta, ¿no? De que nuestro dinero en el banco, pues qué tipo de actividades financia, ¿no? Entonces, al final es una oportunidad, ¿no? De tener tus ahorros trabajando por lograr en común un mundo mejor, ¿no? Claro. Y Quiero de eso decir, se trata sí, Solar Crowd, ¿no? hay mucho. No sé si tan. Vosotros sí. Quiero decir, vosotros en general, Antón Jauregui, vosotros, la gente, yo que sé, de Fiare, de la bolsa social, pues seguramente lo sabe. La gente que no está tan informada de estas cuestiones, no sé si saben, por ejemplo,
que el dinero que tenemos en bancos convencionales, pues a lo mejor sirven para financiar la industria de armamentos, o en el caso concreto del tema en el que estáis vosotros, pues directamente pues a petroleras y a empresas de los combustibles fósiles. Y además no solamente eso, y también está relacionado con lo que hacéis vosotros, sino empresas que a lo mejor tienen un proyecto que es un pedazo de presa hidroeléctrica que se carga las formas de vida de comunidades indígenas y que puede provocar incluso que no tengan ni siquiera, o sea, una hidroeléctrica para gente que se lucre, pero a lo mejor resulta que esa comunidad afectada por esa obra lo mismo no tienen ni luz en su casa y se tienen que, como tú decías antes, ¿no? Con el tema del queroseno, ¿no? Se tienen que valer de eso. ¿Esas situaciones se dan? Esas situaciones son el pan de cada día, desgraciadamente. Ahora mismo me encuentro en Guatemala, pero hace un mes estaba con un proyecto de acceso a la energía solar en la Guajira colombiana, en el que microfinanciábamos distintas soluciones sencillas de energía solar a comunidades indígenas guayú que viven en el desierto de la Guajira. Y nos encontramos familias que, pues eso, que están con velas y con lámparas de queroseno para poder iluminarse por las noches, ¿no? Con todas las implicaciones que tiene, ya no solo a nivel económico, ¿no? Porque lo poco que tienen, el poco dinero que genera su actividad productiva, pues se lo gastan en una fuente de energía contaminante e ineficiente, Y ¿no? peligrosa, tal vez. Eso es, eso es. Al final son más de 5 millones de personas al año las que mueren por la inhalación de los humos tóxicos dentro del hogar, ¿no? De este tipo de soluciones que, como decíamos, pues son el queroseno. ¿Cuántas Y personas, perdón, me lo puedes repetir? sí, sí, sí. Este proyecto inicialmente está enfocado para impactar positivamente la vida de 5.000 personas. Pero al final, como tratamos que todos los proyectos se sostengan económicamente y que sean viables, con el objetivo, ¿no? de poder escalar esta solución, y el próximo año pues vamos a lanzar otra ronda de financiación para este proyecto en Colombia, para poder alcanzar a unas 15.000 personas, ¿no? Y me encontré en una comunidad en la que en La Guajira hay Ujú. petróleo y hay gas, es decir, es una región en cuanto a recursos naturales muy rica, ¿no? Pero en cuanto a situación, digamos, material, ¿no? de las familias que viven en este territorio es de extrema pobreza. Y había un gasoducto que pasaba por el medio de una comunidad, ¿no? Y a mí fue algo que me impactó, ¿no? Porque estaban cocinando con leña y iluminándose por las noches con queroseno, ¿no? Y un recurso de su propio territorio pues se estaba generando en otros lugares pues una cantidad inimaginable de dinero, ¿no? Y allí están viviendo pues en esas circunstancias, ¿no? Entonces, bueno, el mundo tiene este tipo de cuestiones y desafortunadamente pues pasa más de lo que nos gustaría, ¿no? Esto me recuerda a ese libro que todo el mundo debe leer, aunque ya tiene unos años, pero para mí sigue siendo plenamente vigente, el de las venas abiertas de América Latina. Esos gasoductos al final son esas venas abiertas que siguen sangrando, ¿no? Y mientras tanto, pues esto, gente que tiene que adoptar las soluciones sucias. Es que está todo mal, porque son proyectos fósiles, que tenemos que ir acabando con ellos. No lo decimos nosotros aquí, lo dice la comunidad científica, que hay que dejar el carbono y los combustibles fósiles bajo tierra ya. Y encima de eso, de la emergencia climática, encima gente que sufre pobreza energética y que además son soluciones contaminantes e incluso peligrosas, ¿no? Sí, y al final en nuestra mano está, ¿no? El poder apoyar a estas comunidades pues, desaventajadas, ¿no? Que no han tenido la suerte o el privilegio de haber nacido donde hemos nacido pues, tú y yo, ¿no? Que tenemos Así es. pues ese enchufe, ¿no? Y ese interruptor que nos da luz y no sabemos ni cómo funciona ni cómo hace para iluminarnos, ¿no? Y hay muchísimas familias pues, afectadas de esa carencia, ¿no? Y respecto a ese libro, pues recomendarlo a quien de la comunidad de Ciencias Positivas, quien no lo haya leído, pues es de obligada lectura, ¿no? Y curiosamente, pues yo lo leí hace 3 años en el Amazonas brasileño, ¿no? Un poco para también tratar de entender un poco la realidad en la que estaba trabajando, ¿no? Es un libro muy interesante. Tampoco perdamos de vista, has hecho una mención al principio, si quieres la recuperamos porque sí, hay mucha pobreza energética. No sé si tienes algunas cifras globales, pero bueno, yendo de esto global, también podemos ir a lo local. Has hablado de la gente que está a 10 kilómetros de la Puerta del Sol.
en la Cañada Real, que también les habéis ayudado. Yo conozco la realidad porque he sido muy militante más en otras ocasiones, sobre todo con el tema de la vivienda digna y toda la movida que hay también con el tema de la vivienda en los terrenos de la Cañada, y vi la situación pues eso, en primera persona, es lo que hay. Y es lamentable que haya ido a más el problema ante la total ignorancia, por supuesto, de las administraciones públicas y del ciudadano medio madrileño también. Cuéntanos un poquito lo que habéis hecho en la Cañada Real, a 10 Sí, kilómetros de donde estoy yo haciendo el programa. bien, pues ahí al final, un poco por aterrizar datos globales Ujú. en lo local, ¿no? Pues como te comentaba anteriormente, pues hablamos de más de 1.100 millones de personas sin acceso a la electricidad, ¿no? Y esto al final está repartido en distintos lugares del continente, ¿no? Mayoritariamente, pues es de los continentes, mayoritariamente pues se encuentra en el continente africano, donde hay en torno a unas 750 millones de personas sin electricidad. Y es que en España, pues hablamos de que en situación de vulnerabilidad y de pobreza energética son cifras que alcanzan los 6-7 millones de personas. ¿Y esto qué quiere decir? Gente que no tiene la capacidad económica para pagar una factura de la luz que, como todos estamos sufriendo y viviendo, cada vez son más inasumibles o abusivas, ¿no? Por parte de las comercializadoras. Y la cañada es algo tremendamente pues, injusto, inhumano e inexplicable, ¿no? Que al final a mí es un proyecto que me ha tocado especialmente, ¿no? Porque al final muchas veces uno puede asumir cuando trabaja en determinados contextos que, bueno, esa es la realidad, pero cuesta entender que esas realidades tan crueles y de tal vulneración de derechos básicos, ¿no? Como es Claro. el de la energía, pues suceda a tan solo 10 kilómetros del centro de Madrid, ¿no? Y es que la Cañada Real es un vecindario normal y corriente de gente honrada y trabajadora que lleva más de 2 años y medio sin electricidad, sin suministro eléctrico, ¿no? Utilizando pues, generadores de gasolina para poder pues, calentar sus casas por las noches en el invierno o para poder activar un respirador para dormir por las noches. Peligro, Y es también un peligroso. peligroso. Se han dado muchos incendios, incluso pues, a causa de esto pues, ya han muerto más de 7-8 personas, ¿no? Directamente, ¿no? Tanto por hipotermias, perdón, como por Sí. directamente incendios en esos hogares, ¿no? Y también hay que entender que en la Cañada hay más de 2.000 niños y niñas, ¿no? Que al final, pues a uno se le cae el alma, ¿no? Cuando llega allí a las 2 de la tarde, cuando el bus escolar, pues está dejando a estos chicos y chicas en sus casas, ¿no? Y al final son las personas que tenemos sin electricidad, ¿no? Pero bueno, al final, desde Light Humanity, con esa financiación de Solar Crowd, hemos podido implementar un proyecto en este vecindario que ha permitido pues, iluminar la vida de más de 1.000 personas, ¿no? Y que esperamos que este año pues, podamos alcanzar a unas 2.000, ¿no? De un contexto en el que estamos hablando y que son unas 7.000 o 8.000 personas las que se encuentran afectadas por los cortes y falta de suministro. Es decir, hay un proyecto ahí y que se puede ampliar más, digamos, ¿no? O sea, esa es la idea. Sí, ahí retomando un poco lo que comentabas antes, ¿no? De que esto al final es una alternativa y un modelo de cooperación distinto al convencional, que no depende de donaciones o subvenciones, sino que simplemente depende de la sostenibilidad económica de los proyectos, ¿no? Porque al final nosotros hacemos una inversión para financiar a estas familias y las familias van devolviendo ese préstamo con el ahorro que les supone contar con esta solución de energía solar, en vez de estar accionando pues un motor de gasolina, gastándose 400, 500 euros al mes, pues se pueden permitir estos sistemas en cuotas de 100, 150, incluso 200 o incluso menos, ¿no? Porque al final hemos ido financiando distintas soluciones según la realidad pues, socioeconómica de cada familia, ¿no? Y esto al final nos permite pues, recuperar esa inversión y poder invertir y apoyar a otras familias, ¿no? Y de aquí viene un poco, ¿no? Pues nace Solar Crowd, ¿no? De descubrir el potencial, ¿no? Que tiene esta palanca financiera y de poder apoyar a un sinfín de proyectos, concretamente en el sur global, ¿no? Se me ocurre, Arturo, esto es una pequeña píldora que quiero meter, porque ahora que se hablaba mucho hace poco del tema de si España es o no racista, yo digo que hay más gente que por supuesto está muy mal silbar o insultar a un jugador porque sea de afrodescendiente. Para mí España es racista porque nos da igual que el Mediterráneo se haya convertido en una tumba o que muera gente en la valla de Melilla,
o que haya gente en la Cañada en esas condiciones. Somos, también por lo de Vinicius, ¿no? Pero somos racistas sobre todo por estas cuestiones. Porque esto no podría pasar con gente. Si esto pasara en Ucrania y no a 10 kilómetros de aquí, la gente se echaría las manos a la cabeza y por supuesto que no debe pasar a ningún lado, ¿no? Pero como los de la Cañada Real son de otro lugar o son de otro origen, pues nos da un poco igual. En fin, perdona por la apreciación, pero me apetecía decirlo. Tenéis 3 años ya de existencia, ¿no? Creo que son 3 años y ya habéis Sí, conseguido unas cifras de impacto muy interesantes y creo que es interesante precisamente remarcarlas porque, joder, porque habéis hecho una labor buena. Cuéntanos de ese impacto que habéis tenido. sí, pues al final hablamos de 15 proyectos en total, ¿no? Y hablamos, no me gusta hablar de proyectos, sino de contextos y de personas, porque hemos financiado tanto riegos solares en Mozambique como sistemas de iluminación en Madagascar, en Mozambique, también sistemas un poco más avanzados en países como de Centroamérica, como Honduras, y en países de América Latina como Ecuador o Brasil, ¿no? Y también, como te decía, sin mirar para otro lado, también hemos financiado diferentes proyectos de energía solar en España. Un poco vinculándolo al tema de pobreza energética que mencionabas, pues nos hemos encontrado con centros de acogida en Toledo y en Valencia. En el caso de Valencia, pues estaba aislado de la red eléctrica, entonces estaban con un generador de gasolina y se les financió un sistema de energía solar con almacenamiento a un lugar en el que residían pues, personas migrantes que trabajaban recogiendo la naranja, ¿no? En los campos de Valencia y de Sagunto. Y por otro lado, pues hemos financiado un proyecto bajo la modalidad de autoconsumo remoto. Es un centro de acogida en Toledo, que por sus circunstancias de encontrarse en el centro histórico de la ciudad, pues no podía ponerse sus Ah, paneles. Entonces hemos localizado esa alternativa, ¿no? De poder generar tu propia energía a través de una planta fotovoltaica en otro lugar, ¿no? Y qué bueno. este centro de acogida es tremendo, estamos súper contentos y es algo que nos gustaría comunicar más y mejor porque es una alternativa que tiene todo el sentido del mundo para este tipo de circunstancias y de proyectos. Y es que este centro al final está pagando facturas de la luz de en torno a 800 y 1.200 euros al mes, lo que te puede suponer, ¿no? Lo que suponía pues un impedimento bestial y tremendo, ¿no? Para poder cubrir otra serie de necesidades Claro. básicas, ¿no? Y desde hace un año que cuentan con ese autoconsumo remoto, pues las facturas de la luz que están teniendo son de 100, 200 euros al mes, ¿no? Y eso ha sido gracias también a Solar Crowd, ¿no? El poder financiar a este proyecto aquí en España. Pues una labor increíble que hay que repetirlo y hay que insistir mucho. Hay muchas historias bonitas, lo que veo, que hay muchos relatos y muchas historias bonitas que dan para contar. Aquí estamos hablando sobre todo del proyecto, pero creo que cada caso de éxito vuestro, como los que habéis empezado, los que estás ahora, lo que me has comentado que estabas hace una semana, o el de Toledo, o el de La Cañada, evidentemente hay un drama detrás, pero hay una parte bonita de que es la implicación de la gente que os buscáis la vida para buscar otras soluciones y que al final sí conseguís ese impacto, ¿no? Hablando Sí, al de... final, Sí, dime, perdón, no te quiero sí, cortar. por rematar, al final cuando hablamos de impacto normalmente nos quedamos en las cifras y no en las historias de las personas que uno logra apoyar a través de un préstamo, ¿no? Y al final, a finales del año 2022 sacamos esa ronda de financiación para La Guajira, ¿no? Ese proyecto con comunidades indígenas mayor, en la que yo a través de la ONG también estuve involucrado un poco en el diseño e implementación del proyecto. Y me gustaría pues hablar de la familia de Rita, que era una chica que Sí, estaba estudiando en la universidad y se encontraba pues en medio en una comunidad que estaba pues una idea, pues a 3 horas y media de la ciudad o del núcleo urbano más próximo, ¿no? Había que atravesar ríos y carreteras de tierra para poder llegar hasta su comunidad y estaban pues con un pequeño generador de gasolina, ¿no? Para poder contar con unas horas de electricidad al día. Y el primer día en esa comunidad nos quedamos 3 días. El primer día que se instaló el kit básico de energía solar allí, al día siguiente me vino emocionada, ujú, literal, porque
estaba como me dijo, Arturo, estoy muy cansada. Y yo, bueno, ¿por qué? ¿No? Y es que me dijo, no, es que me quedé tejiendo hasta las 2, 3 de la madrugada, porque al final el único medio de subsistencia principal que tienen las comunidades indígenas Wayuu son artesanías, ¿no? Las famosas mochilas Wayuu, ¿no? Entonces, al final, el acceso a la energía no solo mejora las condiciones de vida en términos de salud, en términos pues de medio ambiente, sino también en términos económicos, ¿no? Claro. Porque al final estas comunidades dedican el poder contar con más horas de iluminación a generar unos ingresos, ¿no? Que era a través de la venta y distribución de estas mochilas, ¿no? Entonces, imagínate, ¿no? Por eso me gusta resaltar este tipo de contextos y de historias, porque el impacto pues tiene este tipo de implicaciones tan bonitas, ¿no? Y al final, pues cuando cambias la vida de una persona de esta manera, pues creo que estás contribuyendo a lograr, a construir otro mundo, ¿no? En este caso mejor, ¿no? Hay un caso paradigmático, un ejemplo en comunicación. Esta mañana en un evento que he tenido que cubrir como periodista lo han comentado, de cómo pusieron creo que era Save the Children, una ONG que trabaja con niños de infancia. Dos casos. Comparaban el impacto que tuvo una campaña hablando de datos globales sobre la situación de la infancia y la misma, pero en lugar de eso contándolo a través de la historia de una niña. Evidentemente es un impacto muchísimo mayor cuando personalizamos las historias, ¿no? Entonces, por eso os digo que ese potencial que tenéis de tantas historias es una de las vías que os puede servir para comunicar vuestro mensaje y dar más luz de verdad al mundo, que es muy necesario porque además os habéis puesto una misión bastante ambiciosa que hay que aplaudir. Queréis llegar a 100 millones de personas en 2030. ¿Por qué este año y esta cifra? Nada más y Y nada nada menos. menos, ¿no? Efectivamente, como dices, es una meta ambiciosa, pero que estamos trabajando y tratando de llegar a ella, ¿no? Porque al final pues tenemos la capacidad de poder impactar en la vida de miles de personas y si seguimos un poco el recorrido y la evolución orgánica que está teniendo esta plataforma, es una cifra alcanzable, lo cual pues nos apetece y nos ilusiona especialmente poder contribuir a llegar hasta ella, ¿no? Y porque lo que te decía, ¿no? Pues son casi 1.100 millones de personas las que se encuentran sin electricidad. Entonces, tenemos que trabajar en poder alcanzar al mayor número de ellas, ¿no? Claro, porque más o menos sería como el 10% de la población que sufre el problema. Eso es, sí. Sería, claro, yo creo que cuando es un problema grande hay que intentar picar alto, porque a ver si conseguimos que alguien más se sienta atraído, ¿no? Empezando por los propios gobiernos, que deberían estar ahí, ¿no? Y la comunidad internacional, pero si conseguimos que más empresas, más entidades, más ONGs se piquen con vosotros en el buen sentido, y sobre todo poner el tema de actualidad, ¿no? Que también se trata de Sí, eso. al final este reto global ha de enfrentarse pues colectivamente, ¿no? Desde diferentes prismas y distintos ángulos, ¿no? Involucrando diferentes actores de la sociedad civil, ¿no? Bueno, creo que tenemos la posibilidad, ¿no? De que todas las personas que estén escuchándonos hoy pues puedan ayudarnos a contribuir a alcanzar esa meta, ¿no? Estamos terminando la entrevista. A mí me gusta que se acabe no con una pregunta que digo yo, sino dejar este último espacio para que no se quede nada en el tintero, para que todo lo que tenga que ser dicho se diga y no nos olvidemos de nada importante. Así que simplemente coméntanos lo que tú consideres que debes decir. Sí, pues que ahora mismo pues tenemos la posibilidad de contribuir directamente con un proyecto en Kenia que va a facilitar una solución de energía solar a más de 5.000 personas, ¿no? Y cuando hablamos de personas hablamos de historias como como la de Rita, Saida en la Cañada Real o Graciech en el Amazonas brasileño, que podríamos entrar a compartirlas, ¿no? Y que no tendría ningún inconveniente. Pero bueno, al final, pues animar, ¿no? a toda la comunidad de noticias positivas, ¿no? A echar un vistazo a la web en solarcloud.com y hacer ese primer préstamo, ¿no? Para que puedan ver cómo funciona y darse cuenta de que realmente es fácil, ¿no? Poner tus ahorros a trabajar por apoyar a estas comunidades desaventajadas, ¿no? Y que no han tenido la misma suerte que nosotros aquí, ¿no? Y al final el sueño de Solar Crowd, ¿no? Pues es poder apoyar
y facilitar, ¿no? esa transición energética que no solo sea renovable, sino que también sea inclusiva y que al final pues, no deja a nadie atrás, ¿no? Sea justa, justicia ambiental y climática. Está poniendo aquí la web, la vuelvo a poner de nuevo, hay que quede claro, solarcrowd.com, aquí la tenéis. Y además también me gusta mucho también, aquí abajo hay un blog, aquí hay un info@solarcrowd.com, aquí también tenéis abajo un teléfono. La gente que nos esté escuchando por iVoox, que no lo esté viendo por Twitch o por YouTube, pues bueno, solarcrowd.com, crowd de crowdfunding, ya lo sabéis. Y bueno, pues que entréis y que apoyéis, que hay que contar muchas historias positivas, muchas historias de impacto y de lo que hace la gente buena para solucionar los problemas de verdad. Pues terminamos aquí la entrevista, Arturo. Larga vida, mucho éxito y a ver si en vez de 100 son 200 millones de personas para 2030. Enhorabuena y a seguir con este proyectazo, con esta realidad. Ojalá que así sea y mil gracias, ¿no? Por darnos este espacio de compartir y de charlar y decir que, bueno, hay unas pequeñas recompensas, ¿no? Para la comunidad de noticias positivas que simplemente tienen que escribir a info@solarcrowd.com para que puedan hacer ese primer préstamo a partir de 100 euros y nosotros le daremos unos 25 euros, ¿no? Para que puedan, pues, contribuir, ¿no? a este sueño que tenemos desde SolarCrowd, ¿no? Que es iluminar la vida de tantos miles en este caso, tantos millones de personas, ¿no? Perfecto, pues esto es un regalazo genial, 25 euros de descuento. Así que ya sabéis, esto es como lo que decía, los clásicos, nos lo quitan de las manos, solarcraft.com, ya estáis tardando tiempo, tardando, que sí, que ya estamos tardando en meternos, quería decir. Pues que aprovechen Ay, esta oportunidad, ¿no? La gente que nos esté escuchando ahora o en diferido, ¿no? Que sepan que tienen esa posibilidad, ¿vale? perfecto, pues muchas gracias Arturo, estamos en contacto, terminamos aquí la entrevista con Solar Crowd, esperamos contactar más veces con vosotros porque nos tenéis mucho que contar y seguro que va a haber muchos casos de impacto y de éxito. Y ahora, después de la entrevista con Arturo, os vamos a dejar con la sección grabada con Pedro Burruezo, del ecomensajero de la Asociación Vida Sana, que además ha quedado un poco más larga, como sabéis estaba grabada, y es que teníamos que hablar, entre otras cosas, en clave ecologista, de lo que ha pasado, pues tal que el pasado domingo, y ha dado para mucho, porque bueno, hay cosas en las que coincidimos, cosas que no, pero en clave ecologista que creo que os va a interesar, y ahí os dejamos con el tema, y bueno, simplemente muchas gracias Arturo. Muchísimas gracias. Hasta la próxima.